Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Facebook Live organizado por Atelca, la Junta Directiva de Atelca, Sindicato de Gremios de ETB. Quiero saber si me están escuchando en este momento. Por aquí, por el chat del Facebook, pueden informarlo. El día de hoy, compañeros, pues estamos muy contentos de poder retomar estos espacios que venían desde la Junta Directiva del periodo anterior. Hoy tenemos un invitado muy especial y es el doctor Juan Sebastián Mejía Carvajal. Estamos muy contentos de tenerlo el día de hoy y sobre todo para hablar de un tema tan importante como lo es las modalidades de trabajo. Son muchas las preguntas que nos han hecho nuestros afiliados referente al tema de esta modalidad, de este tipo de trabajos que se están haciendo, producto como tal de todo el tema de pandemia. ¿Cuáles son las responsabilidades, los pros, los contras que tienen estos tipos de modalidades y sobre todo las responsabilidades que tiene también la empresa en cada una de ellas? Es por eso que como Junta Directiva consideramos un tema bastante importante y entonces me permito presentar al doctor Juan Sebastián Mejía Carvajal. Voy a hacer una pequeña introducción y presentación. Aunque aquí podríamos estar una persona muy joven pero muy preparada y por eso es que estamos muy orgullosos de tenerlo el día de hoy. En la hoja de vida del doctor Juan Sebastián aparece que pues, trabajó en la Oficina de Perspectiva Laboral desde 2015 a 2018. También trabajó en la oficina de Luis Carlos Avellaneda Tarazona durante el primer semestre del año 2018. Fue voluntario en la Corte Constitucional en el despacho de la magistrada Diana Fajardo en el segundo semestre del 2018. Hizo intercambio académico en Taiwán durante todo el 2019. Trabajó en la oficina de perspectiva laboral todo lo que fue el año 2020. También fue ponente en la Universidad del Rosario del Corpus Nacional de Derecho Procesal en el año 2020 con el tema de inteligencia artificial aplicada al proceso. Fue asesor jurídico de la Junta Especial de Calificación de Pilotos Aviadores. Recordamos todos ese conflicto laboral de octubre del 2020 a agosto del 2021. Y en este momento pues trabaja en la oficina del doctor Alberto Carvajal desde octubre del 2020. Forma parte del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, que se dedica a investigar derechos humanos y entornos digitales. Es así como este hombre tan joven que ven ahí en pantalla tiene una trayectoria bastante importante para la Junta Directiva de Atelca. Es un placer poder presentarlo con ustedes el día de hoy para que escuchen esta presentación y todas las preguntas que tengan las puedan ir haciendo en el chat de Facebook y las intentaremos responder. Obviamente que todas. Doctor Juan Sebastián Mejía, este espacio es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí y por esa dedicación que obviamente ha tenido con nuestra organización sindical. De parte de la Junta Directiva, muchas gracias. Buenas tardes, Giovanna. Qué gusto poder acompañarlos a todos y a todas acá esta tarde. Y un tema tan importante como lo es aquellas modalidades de trabajo que son no presenciales. Por temas del horario en el que hoy estamos, yo creo que estamos en nuestras casas, así que les pido excusas de antemano si llegan a escuchar a mi perrita o a algún ruido, por lo que estamos en nuestra casa, que forma parte también de la dinámica de este trabajo que vamos a exponer el día de hoy. Por favor, a cualquier persona que tenga alguna inquietud, nos las deja saber a través de los comentarios o a través del chat directamente interno de Atelca, como que son totalmente bienvenidas. Lo ideal es aprender acá entre todos. Las respuestas no las tenemos en su totalidad, pero las buscaremos y las construiremos entre nosotros. Así que, pues bueno, yo creo que damos inicio de una vez al tema. Perfecto, el escenario es tuyo. Bueno, entonces el tema que nos ocupa hoy son, primero que todo, las modalidades de trabajo no presenciales, pero nos vamos a enfocar en solamente una de ellas, toda vez que el público que tenemos hoy
forma parte de la empresa ETB, son los técnicos que están afiliados al sindicato de Atelca. Entonces, producto de los acuerdos que se han manejado entre ETB y estos trabajadores, la realidad es que les han implementado la modalidad de trabajo en casa de ellos y por eso lo abordaremos, sabiendo que existen otras como el teletrabajo, trabajo remoto. Entonces, por este motivo vamos a hablar sobre esta específicamente. Primero que todo, me parece muy importante que nos preguntemos por qué surge esta modalidad o dónde surge. Y aquí simplemente son unas ideas, pero no nos limitemos a lo que está acá en las diapositivas. Pensemos en desde qué momento empieza a existir esa modalidad de trabajo no presencial. Eso en realidad está desde el año 2008 regulado en Colombia, pero hasta el momento no lo habíamos escuchado mucho, había sido como algo muy lejano. Pero nosotros proponemos acá que fue desde la pandemia, en el año 2020, que debido a las circunstancias que nos afectaron a todas las personas, tuvimos que modificar la modalidad como trabajábamos. Es aquí donde, para poder continuar con la economía, poder continuar con nuestros trabajos, que las empresas pudieran continuar operando, surgió la necesidad de que los trabajadores prestaran sus servicios desde sus casas. Y nosotros también nos dimos cuenta que ya pasó pandemia o ha disminuido, no podemos hacer una conclusión tan fuerte, pero que ya ha disminuido sustancialmente las necesidades de distanciamiento colectivo, pero aún continúan estas modalidades de trabajo. Nosotros nos atrevemos a hacer la afirmación de que el ahorro de tener a los trabajadores en sus casas ha sido un gran incentivo para las empresas para motivar estas dinámicas. Y no queremos caer en un escenario que sea totalmente negativo. En realidad, las modalidades de trabajo no presencial tienen muchos beneficios para los trabajadores. Vivimos en una ciudad que es Bogotá, que tiene cantidad de habitantes, que las distancias entre un extremo de la ciudad y otro extremo hacen que el tiempo que nos demoramos en transporte para ir al trabajo pueda llegar a ser hasta 2 horas para algunas personas o más. Entonces, el hecho de poder trabajar y prestar mis servicios desde mi casa trae muchos beneficios, lo cual nosotros lo apoyamos y lo incentivamos porque tenemos que decir, bueno, lo que sea para la dignidad, bienvenido. Vamos a desarrollarlo un poco más. La regulación, brevemente. El Ministerio de Trabajo, en el año 2020, apenas inicia la pandemia, el 17 de marzo emite la circular 021 del año 2020. Esta circular establecía que de forma transitoria y excepcional se autorizaría que las empresas o los empleadores vincularan a los trabajadores o motivaran que los trabajadores prestaran sus servicios a través de una modalidad que les denominó trabajo en casa. Esta modalidad flexibilizaba la regulación existente en esta materia. En ese momento, la única regulación que existía en Colombia concretamente era la ley de trabajo en casa del 2008, que en realidad exigía unas cosas que eran aparentemente incumplibles para ningún empleado, para cualquier empleador, motivo por el cual el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional dice, bueno, vamos a hacer una pausa y para que todos podamos continuar, vamos a flexibilizar esta regulación de forma temporal. Más adelante, en el año 2021, a través de la ley 2088, exactamente expedida el 12 de mayo de ese año, se le da como una mayor temporalidad a esta autorización de trabajo en casa y se establece que aquella circular o aquellas excepciones se permitirían para el futuro, que si se presentaban unas circunstancias determinadas, que ya las vamos a establecer, autorizarían a que se flexibilizara la posibilidad de que los empleadores vincularan a sus trabajadores y que ellos prestaran sus servicios desde casa. Después, con el decreto 649 del 2022, el Ministerio del Trabajo, el 27 de abril de este año, determinó y reguló algunos aspectos que no se encontraban regulados previamente en estas normativas.
¿Qué es el trabajo en casa? Me disculpan acá, este es el único de los únicos párrafos que vamos a tener acá, pero lo cité directamente de la ley para que lo tengamos en cuenta. Entonces, se entiende como trabajo en casa la habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral. Cuando se presenten circunstancias, ojo, ocasionales, excepcionales o especiales, son tres, que son muy importantes, que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de que no se puede hacer siempre esta flexibilización de la normativa para que los trabajadores presten sus servicios desde sus casas. Simplemente dice que circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. Características principales, aquí se nos movió esta presentación, les pido excusas ahí que quedó corrida. Mm, Solo se puede dar en estas situaciones que ya las comentamos, que son ocasionales, excepcionales y especiales. Y en todo el caso, en realidad, el empleador decide cuándo termina. Veámoslo así como que en este momento los empleadores siguen diciendo que las circunstancias permanecen, motivo por el cual es necesario que se les aplique, que se les permita que los trabajadores estén prestando sus servicios en esta modalidad, pero no tenemos claridad absoluta de cuáles son los fundamentos que están diciendo porque está comprobado que ya el distanciamiento físico no es indispensable. Ya podemos compartir, podemos vernos cara a cara, podemos estar en espacios comunes. Si alguien tiene síntomas, pues es recomendable que use tapabocas para protegernos entre todos, pero no es necesario ni indispensable el distanciamiento físico, pero aún continúa como lo es el caso de ETV. La duración también establece un límite temporal para que esto se pueda dar, pero no es tan claro ese límite temporal, mejor dicho, no existe para nosotros, como lo vemos acá en este caso, no se da. Entonces se establece que primero pueden ser máximo por 3 meses, después dicen que pueden ser prorrogables, es decir, que se extienden por otros 3 meses adicionales, y por último cierran diciendo, y de ser necesario se puede extender por más si las circunstancias continúan, que ahí es cuando decimos, bueno, ¿y qué pasa? Se siguen trasladando todos estos riesgos que involucran a los trabajadores de forma indeterminada, o en qué momento se empieza ya a pensar, bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Y quién los va a continuar asumiendo? Criterios aplicables. Es muy importante que se tengan en cuenta dos conceptos. Primero, de desconexión laboral. Se permite que los trabajadores excepcionalmente presten o faciliten los espacios de su casa, garantizando que no se les vulnere el derecho que ellos tienen de no hacer nada, de simplemente estar con su familia, de simplemente ver televisión, de dormir, y que bajo ninguna circunstancia esa esfera personal, esa dimensión que nos caracteriza a todos como seres humanos, no se vea afectada porque la dimensión del trabajo vaya a impactar mi esfera individual como ser humano. Entonces, que yo pueda de pronto estar jugando con mis hijos y que en ningún momento vaya a llegar una llamada de la empresa y que si llegase a llegar tenga el derecho y que la garantía de que no van a tomar represalias contra mí, de no contestarla. En la práctica no sucede. Y segundo, un criterio de coordinación, que la coordinación nos orienta para que siempre todo lo que vaya sucediendo exista una comunicación permanente entre trabajadores y la empresa. Pero la coordinación involucra, así como está en esa imagen, que haya dos manitos así, que haya posibilidad de diálogo, posibilidad de conversación, de creación. Pero aquí lo que nosotros hemos evidenciado es que la mayoría de los casos son imposiciones unilaterales por parte de los empleadores, que conlleva a que o se refleje la realidad colombiana. Ningún trabajador está dispuesto a decir, aquí se mezclan los dos criterios, está dispuesto a decir, señores de recursos humanos, discúlpeme, es que me están llamando a las 7 de la noche porque estoy en turno de emergencia, que los trabajadores acá lo conocen cuál es el turno de emergencia que, pues, que les dice ETV. Entonces,
como ningún trabajador está dispuesto a expresar su inconformidad porque se le vulnera su derecho, simplemente aceptan todo lo que se les diga y la coordinación queda nada, no existe. Y la desconexión laboral, pues tampoco. Se supone que se deben crear unos organismos internos que le permitan a los trabajadores acudir en caso tal de que se les viole la desconexión, el derecho a la desconexión laboral, pero no se evidencian, aún no existen. Y como un dicho muy conocido, ¿quién patea la lonchera? Imagínense uno estar diciéndole al jefe, oiga, es que jefe, usted no me puede llamar. En el mundo ideal y en muchas sociedades, cuando ya se dan cuenta que los derechos no se solicitan, no se dicen, oiga, por favor, me puede dar esto. No, los derechos en realidad hay que exigirlos, porque si no, el que no exige sus derechos está condenado a que pasen por encima de sus derechos y los regala. Nosotros, desde nuestra experiencia, analizamos eso y nos damos cuenta que siempre es importante poner el alto. Jornada de trabajo. Establece que la jornada de trabajo se, se debe respetar. Entonces, a diferencia de otras modalidades, como lo es el teletrabajo, que sí difumina un poco esta jornada de trabajo, aquí dice que la jornada laboral ordinaria se debe respetar de acuerdo al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. También dicen que fue modificado por la Ley 2001 del 2021 y que otorga flexibilidad para determinar la jornada diaria y eliminar la jornada máxima de 8 horas diarias. Aún así, tenemos que tener presente que la jornada, primero, no se cumple en muchas ocasiones. Los trabajadores son mm, víctimas de una situación que les impide poner un límite. Las empresas saben cuánto tiempo tarda un trabajador promedio en realizar X tarea y saben cuánto tarda en realizar Y tarea y Z tarea. Pero lo que sucede es que aún así, a sabiendas de que el trabajador tarda 4 horas en realizar esta tarea y 2 horas en realizar esta otra tarea, las empresas en muchas ocasiones, no podemos generalizar, pero la gran mayoría que hace este tipo de que ha implementado este tipo de trabajo, le dice a los trabajadores: "Bueno, usted me va a hacer 6 tareas el día de hoy, así que yo no sé usted cómo va a hacer, pero no se vaya a exceder, no se vaya a exceder, usted tiene que cumplir con su jornada laboral máxima. Y de todas formas, pero me cumple, o si no, mañana nos vemos". Entonces el trabajador de una vez ya tiene una presión muy grande de que tengo que cumplir estas tareas, sé que en realidad desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana cuando estoy completando mi jornada, sé que no voy a estar terminando a las 8 horas máximo y que posiblemente voy a estar hasta las 10 de la noche, pero no tengo posibilidad de expresarme toda vez que se materializa, se ve la imposición por parte de las empresas que le dicen al trabajador, utilizan sus mecanismos para que no se reclamen los derechos. Tenemos que tener en cuenta el artículo 22 de la Ley 50 del 90, que si bien aquí dicen que se flexibiliza la jornada y que se elimina el tope máximo de 8 horas diarias, la Ley 50 de 1990 establece de forma clara en su artículo 22 que existe un tope máximo diario de 10 horas. Entonces, ahí ya lo tenemos y esa ley no ha sido derogada hasta el momento. Entonces, por ningún motivo, en principio, hay casos excepcionales, aquellos trabajadores de cuidados, domésticos, confianza y manejo, que eso también hoy en día las empresas lo utilizan de forma exagerada, diciéndole que todos los trabajadores son ahora de confianza y manejo. Pero en principio, digámosle, para un trabajador común, no se le puede pasar la jornada laboral entre la jornada ordinaria y horas extra de más de 10 horas diarias. ¿Sucede? Sucede. Mm, Quedémonos un momento acá, porque aquí es el momento también para empezar a hablar aquellos casos en los cuales ETB concretamente utiliza aquellos tipos de modalidades que les ha dicho que es turnos de emergencia, que en realidad eso es disponibilidad. Entonces le dice, Edgar Pérez, esta semana usted va a tener turnos de emergencia. Felicitaciones. ¿Qué implican los turnos de emergencia? Desde el domingo y desde el lunes a las 6 de la mañana tiene que estar disponible para cualquier llamada que se presente y atenderla de forma inmediata y presentarse para realizar sus tareas. Hasta el domingo que finaliza esa semana a las 12 de la noche. Eso nunca lo paga.
a no ser de que se preste de forma efectiva el trabajo. Pero acá el trabajador tiene que estar pendiente todo el tiempo con el celular, me van a llamar, no me van a llamar, puedo dormir, no puedo dormir, puedo viajar, no puedo viajar, que al final termina prestando, es como si estuviera trabajando continuo durante toda la semana y nadie dice nada, porque se ha naturalizado, no normalizado, se ha naturalizado, es decir, colectivamente lo hemos aceptado como lo que es, pero las normas establecen de forma clara que eso no se permite. Aún así, en la práctica vemos que sucede. Reglamento interno del trabajo establece, no requiere modificación ni al manual de funciones, salvo que sea necesario para el desarrollo de las labores. Pues obviamente es necesario que se modifiquen estos manuales de funciones y reglamentos internos, pero es muy poco lo que vemos. El artículo 104 establece que el reglamento interno de trabajo es un conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Entonces, ¿cómo hago para prestarlo en mi casa? No sé, se me va al internet, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Se me daña el computador, ¿qué hago en ese momento? Es diferente cuando la empresa me está suministrando todo y sé que en este momento simplemente voy al almacén, digo, sucedió esto, esto, esto. Aquí en este caso se riega un pocillo de agua acá porque es que no tengo un escritorio diseñado para poder trabajar, ¿qué hago acá? No hay claridad de cuáles son los procedimientos que se deben seguir en la casa cuando se presentan diferentes situaciones. Por ese motivo, es incongruente que aquí esta legislación nos diga que no se requiere modificación y de todas maneras dice salvo que sea necesario, pero de ahí a que lo vayan a hacer y que cumpla con las necesidades, estamos lejos. Bueno, elementos del trabajo. Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el servidor público o el trabajador del sector privado, y vamos, podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas siempre que medie acuerdo con el respectivo empleador y o entidad pública. Si no se llega al mencionado acuerdo, el empleador suministrará los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles. Lo mismo dice de los servicios públicos, a excepción del derecho a la conectividad, que en realidad para los trabajadores de Atelca a ninguno les aplica porque ese, bueno, lo que sucede, vamos por partes. Primero, mm, acuerdo, dice que las herramientas podrán ser suministradas por el trabajador a no ser de que medie una, deben ser suministrados por el empleado a no ser de que medie un acuerdo que establezca que el empleado las va a suministrar. Entonces, ¿qué son herramientas para poder trabajar? Primera pregunta que es muy importante. Requiero un escritorio, requiero poderme sentar, requiero una silla, requiero un computador, requiero luz. Aquí en este momento no podríamos estar si no tuviera luz. Y esa es una herramienta. Hoy en día lo vemos como un servicio público, que es un servicio público, por supuesto, pero es una herramienta que nos costó siglos lograr conseguir a que en este momento yo pueda estar trabajando y conectado acá con ustedes. Requiero internet, eso es otra herramienta, es una herramienta indispensable, que lo vemos como un servicio, no. Esto es una herramienta, poder tener un cablecito o por Wi-Fi, estar conectado acá en este momento, eso es una herramienta. ¿Requiero agua? Sí. Si necesito ir al baño en mi puesto de trabajo, necesito un espacio al cual yo pueda ir. Entonces, no solamente necesito el agua, sino que necesito un espacio de un baño que esté totalmente acondicionado para poder ir yo cuando tenga necesidades. Requiero no solamente un escritorio, requiero un espacio que me permita trabajar en condiciones dignas. Si yo estoy en una reunión y llegan mis hijos y me interrumpen, o llega mi mascota, o llega mi pareja, o llega cualquier situación externa que perturbe mi dimensión del trabajo, está afectando mi trabajo. Por este motivo, se debe considerar que el espacio de trabajo se vuelve una herramienta. A veces pensamos herramientas solamente martillo, no, pero eso es algo muy limitado, estamos en el siglo XXI. Herramientas son todas las condiciones necesarias que me permiten conseguir la función o llegar a a la finalidad que le estoy apostando. Soy técnico y necesito analizar ciertos datos. Para analizar ciertos datos requiero una oficina. Entonces, lo que dicen acá es, cuando media un acuerdo con el respectivo empleador, yo como empleado lo asumo, como trabajador lo asumo. ¿Y qué es lo que en este momento está sucediendo? En las empresas, lo que se establece, les pasan a los trabajadores, vea, acá está el acuerdo, fírmelo. ¿Quién le dice no a la empresa? Son muy poquitos, son muy poquitos. He visto hasta líderes sindicales que aceptan
mm, este tipo de acuerdos y que dicen: "Está bien, yo asumo todo". No lo vamos a ver como algo negativo, simplemente es algo que es muy complejo, un trabajador que se encuentra acá y el empleador se encuentra acá. Estamos frente a una posición dominante, es decir, el empleador tiene una posición dominante porque es que yo dependo de mi trabajo para poder vivir con mi familia. Y el trabajador está en una posición subordinada, que es uno de los elementos del contrato de trabajo. Cuando se están en conflicto los intereses de la posición dominante y la posición subordinada, lo que sucede es que la posición dominante por regla general se impone. Y así haya frenos legales, es muy complejo que un trabajador solo pueda imponerse y decirle al empleador: "Oiga, no, yo la verdad no quiero firmar este acuerdo, así que, ¿sabe qué? Suministreme un puesto de trabajo que cumpla con unas condiciones mínimas y necesarias para que yo pueda disponer y desempeñar mi función". ¿Quién lo hace? O muy pocos. Y si alguien lo hace, me parece muy chévere. Pero también tenemos el otro componente que es, vemos el trabajo no presencial como un regalo y tiene muchos beneficios y eso en ocasiones puede nublar la visión, pero entonces cuando tengo ciertos beneficios, en ocasiones puedo estar descuidando los contras que me trae esto. Y aparentemente hago un sopeso, digo, ah, bueno, sí, costo-beneficio, no, son más los beneficios, pero es que la verdad es las consecuencias de asumir todos estos elementos de trabajo, todos estos, al final no se van a ver ahora, sino que se van a ver a futuro. 2, 3 años vamos a empezar a ver las consecuencias de que todas las personas estemos como ermitaños en nuestras casas prestando nuestros servicios, diciéndole a la persona con la que estoy viviendo: "Oiga, no, cállese, no, ven acá", a mis hijos: "No, no, no, no vengan acá", porque sucede, a mi perrito: "No, no, no, no me muerda acá que estoy en reunión". Pasa. Entonces, no podemos continuar naturalizando eso y si vamos a continuar trabajando en estas modalidades, debemos hacerlo de forma coordinada y que garantice la dignidad humana. Vivir bien, vivir como quiera y vivir sin humillaciones. Nadie tiene por qué vivir con humillaciones y mucho menos trabajar con unas situaciones de humillaciones. Así no sepamos o no consideremos que podemos estar siendo humillados o que no estoy trabajando en condiciones dignas, la realidad demuestra otras cosas. Reflexiones. Vamos a unas pequeñas reflexiones sobre lo que podemos observar acá. Primera, servicio público. Hay vacío respecto a quién los asume. Ahí también dejan como en el limbo, dicen que si hay acuerdo, pues que se puede manejar, pero al final no se establece de forma clara qué pasa con los servicios públicos, a excepción de lo que estaba mencionando antes, que me había adelantado, lo del auxilio de conectividad. Aquellos trabajadores a los que antes se les suministraba un emolumento, un dinero para que fueran a trabajar que no alcanzaban, el auxilio de transporte, hoy en día está como 100.000 pesos o menos, 90 y algo, se cambió y dijo, a partir de este momento, los trabajadores que prestan servicios de forma no presencial, se les va a dar auxilio de conectividad en vez del auxilio de transporte. ¿Qué pasa? Primero, el auxilio de transporte seguiría siendo necesario porque tenemos, o los trabajadores que prestan servicios tienen que continuar prestando servicios porque en este momento no es totalmente virtual, sino que hay alternancia. Entonces, unos días en casa, unos días en la empresa, unos días en casa, unos días en la empresa. Entonces, primero, ya no hay auxilio de transporte. Y segundo, esto solamente aplica para los trabajadores que tengan menos de 2 salarios mínimos, que estos, a ellos son los que se les da el auxilio de transporte. Pero todos los trabajadores en este momento de Atelca no están recibiendo ninguna contraprestación por la luz, por el agua, por el internet, por el gas, por la cocina, por el espacio físico. Nadie me está pagando un arriendo por mi espacio físico. ¿Qué pasa con mi casa, con mi espacio mínimo vital para poder vivir? Aquí le estoy regalando mi espacio a la empresa. ¿A son de qué? No hay claridad. No hay claridad porque estoy asumiendo tantos riesgos y cargas como trabajador. La ley colombiana es muy clara en que los trabajadores solamente se benefician de las utilidades y bajo ninguna circunstancia pueden asumir las cargas o los riesgos derivados de la propia producción o las pérdidas que se generan. Aquí, ¿cómo está? Se está regalando el espacio del hogar a las empresas. Sí, se está regalando. Es algo difícil, pero
poco a poco yo creo que podemos irlo comprendiendo y construyendo esto entre todos. Veamos este concepto. Existe es salario mínimo vital, que es aquel dinero que se requiere de forma mínima para poder vivir y que bajo ninguna circunstancia puedes recibirse menos de eso ni ser desmejorado. Y ese no es el salario mínimo legal, es un salario que va de acuerdo a lo que yo estoy acostumbrado, en términos razonables. Un técnico de Atelca, de ETB, puede estar recibiendo un promedio de 4 a 5 salarios mínimos, un poco más, puede ser un poco menos de pronto algunos, y bajo ninguna circunstancia la empresa de un momento a otro me puede decir, oiga, deme, le voy a quitar su salario en un 50% y a partir de ahora va a recibir 2.500.000. Esto vulneraría el derecho al salario mínimo vital y móvil. Asimismo, aún no se ha desarrollado jurisprudencialmente, pero nosotros desde la oficina nos dimos cuenta que era necesario crear un concepto para el espacio mínimo vital. Yo tengo mi dimensión para trabajar y mi dimensión para el hogar y otras muchas dimensiones, pero centrémonos en estas dos por el momento. Mi dimensión para trabajar son aquellas condiciones mínimas y necesarias para poder trabajar y prestar mis servicios en condiciones que se garantice mi dignidad en el trabajo y segundo, que se garantice la seguridad y salud en el trabajo. Porque es que el estar todo el día así es complejo, en una silla que es de comedor y aparte en el comedor y que estoy escuchando todo el tiempo ruidos, la salud mental, salud física, relaciones familiares, aquí pasamos al espacio mínimo del hogar. Todo hogar está diseñado 70 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Normalmente estamos acostumbrados a distribuir los espacios de nuestra casa para ciertas actividades. Comedor era para comer, solamente para conversar en familia, compartir, jugar un juego de mesa. La sala estaba diseñada para compartir también, para socializar, para atender a las visitas. El cuarto estaba diseñado para descansar, para leer, para dedicarme tiempo, para hacer lo que yo quisiera, menos para trabajar. La cocina tampoco, el mesón de la cocina tampoco, pero hoy en día, hace poco hacía unas encuestas por Instagram que me parecían muy interesantes y es cuáles son los espacios en los que las personas están trabajando y muchas personas respondieron que estaban trabajando desde su cuarto, muchas, muchas. Entonces, ¿ahora qué? Mi cuarto desnaturaliza su esencia, que es para descanso, y hoy en día, cada vez que ingreso a mi cuarto, de una vez mi cerebro conecta todas sus neuronas y dice trabajo, trabajo, trabajo. El comedor, muchos otros respondieron que en el comedor. El comedor entonces ahora ya perdió su naturaleza de ser el espacio para compartir y entonces ahora es donde el papá se sienta todos los días y silencio todos. Entonces ya las cenas y las comidas son nada, nada, totalmente silencio porque la persona está trabajando. Y ahora cuando son 2 o 3 personas las que trabajan en la casa y se chocan, el espacio no lo veamos solamente como el espacio físico, el espacio sonoro. En este momento, lo que yo estoy hablando acá está impactando sonoramente a todas las personas que están acá en la casa. Y eso no tendría por qué ser así. Sucede, las personas comprenden, las personas con las que convivimos nos decimos, bueno, sí, pero imaginémonos de aquí a 3 años, 10 años, cuando ya se vuelva algo que nosotros lo naturalicemos y nos olvidemos, uy, aquellos tiempos en los cuales compartía con los, con los compañeros de oficina. Entonces es muy complejo porque trae muchos beneficios, pero los riesgos apenas los estamos empezando a ver. Las personas que tienen el privilegio de tener un estudio en la casa son pocas en Bogotá o en Colombia. Pero el estudio también estaba diseñado para leer, para descansar, para hacer otras cosas, llegar del trabajo mamados, cansados y decir, uy, me quiero leer un libro. Bien, pero hoy en día, después de 8 horas o ya sabemos, de pronto disponibilidad, todas las horas de la semana o 12, 15 horas en un día, estoy en ese estudio, lo que yo quiero hacer apenas termino de trabajar es, me salgo de acá, quiero desconectarme de esto y la forma de desconectarme en ocasiones no solamente basta, nosotros no somos seres que digamos, ay, sí, bueno, ya, me desconecto, ya no estoy trabajando, listo, ya. Me demoro un tiempo en volver a climatizarme, a decir, bueno, ya no estoy acá, estamos en otro lado, vamos para otro lado. Entonces, me tengo que salir del estudio, me tengo que salir de la cocina, me tengo que salir hasta de mi casa para poder descansar. Entonces, cuando la casa ya no puedo descansar en mi casa, se vuelve muy complejo, porque entonces si no descanso en mi casa, ¿dónde descanso? ¿Y dónde descansa mi familia?
nuevos impactos para el trabajador. Entonces, como lo decíamos antes, la desnaturalización de los espacios del hogar. Lo que era comedor ya no es comedor, sino puesto de trabajo, y aparte tiene que seguir siendo comedor, motivo por el cual entran en choque. Pero como entran en choque dos dinámicas, y vivimos en una sociedad en la cual se ha privilegiado tanto el trabajo, el hacer, 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 que bueno, el dinero, todo es necesario, pero entonces cuando el papá dice, no, voy a trabajar, y de pronto el hijo dice, no, pero es que yo quiero compartir, yo quiero aquí almorzar contigo. No, 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 estoy en reunión. Pum, entra en choque. Ahí también se ejerce cierta situación eh, dominante con subordinación. Y al final se termina cediendo frente a las personas que trabajan, entonces ya los niños no pueden jugar, van al parque, que vaya tal cosa, entonces sucede. ¿Qué podemos hacer? Ir dialogando, toca fomentar el diálogo, empezar a decir cuáles son las otras problemáticas. Puede que haya una persona que diga, no, la verdad también no me afecta. Hay muchas personas que lo pueden decir. Que entremos a dialogar entre todos para contemplar el mayor punto de vista. Dinámicas familiares. Ya la misma dinámica ya no es. El hecho de que todo el tiempo las personas estén conviviendo en la casa, esposo, esposa, hijos, ya bueno, ya están yendo al colegio, pero que vengan, entonces también hacen tareas, todos estamos trabajando en la casa, ¿cómo hacemos para relacionarnos? Se termina la jornada de trabajo, pues que ya íbamos a cine o algo así, no, si me pusieron reuniones, pasa con la familia. ¿Quién asume la carga? En este momento el empleado, le siguen pagando lo mismo y hasta en ocasiones de pronto le dan un pequeño auxilio, pero no se equipara con todos los gastos adicionales en los que tiene que incurrir. Salud mental, el encierro, el encierro, estar en la casa todo el tiempo, lo que yo decía, parecemos estar en cavernas, aquellas personas que se iban a cavernas y duraban mucho tiempo, la edad de hielo, la edad donde había hacía mucho frío y donde el único sitio donde nos podíamos refugiar era una caverna. Que no se vuelvan los hogares nuestras cavernas. Hay muchas cosas por explorar, debemos comentar parques, salir a otros lados, buscar la forma así sea de ir a caminar en un espacio diferente, pero nos empieza a dar miedo relacionarnos, que es uno de los impactos de la pandemia. Hoy en día, cuando estamos cara a cara frente a las personas, puede ser mucho más complejo relacionarme que antes, porque me acostumbré a tener la protección de una pantalla y simplemente un puntico negro que es una cámara, que en el momento en el que yo quiera, ¡pum!, la apago y ya, ya no estoy. Me vuelvo mucho más frío para decir las cosas porque simplemente estoy bajo la protección y el velo del Internet y estar a kilómetros de distancia de las personas que me están escuchando. Queremos acostumbrarnos a vivir de esta forma. Cada quien, esa película Yo Robot, ¿se la han visto? Muy recomendada. Yo Robot, muy buena película. Disfrutar, dificultad para determinar el origen de las enfermedades o accidentes. Entonces, antes existía claridad absoluta de que todo lo que ocurriera en la empresa era parte de la empresa. Era un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo. Hoy en día, ¿cómo hago para saber si yo estoy sentándome mal en mi casa y por eso me da un vago, o eso lo estoy haciendo para trabajar o para leer en mi casa? Ahí no hay claridad, ni se ha dicho nada al respecto. Por el momento va a ser muy complicado. ¿Cómo hago para poder determinar que mi salud mental se afectó a tal punto, producto del estrés del trabajo, que ya no puedo relacionarme de la misma forma al punto de llegar a una depresión que me lleva a una pensión de invalidez? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Laboral o común? Simplemente las dinámicas de la familia. No, usted estaba en su casa, es producto de su propia casa. Paréntesis, la aseguradora mm, Mercer March Benefits en este año, a mediados de año, como en julio, emitió un informe en el que Colombia es el país con mayor estrés laboral, que eso se incrementó de toda Latinoamérica, y que eso se incrementó sustancialmente por el trabajo en casa. Reflexiones para tener en cuenta. Sobrecostos que involucra el trabajo en casa. ¿Quién asumía los costos del trabajo antes? Más o menos nosotros hicimos mm, un, un ejercicio con la empresa Enel desde la oficina y el costo que le involucraba a
cada uno, a la empresa, cada uno de los trabajadores tener un puesto de trabajo, el arriendo, el aseo, todas las cosas, era más o menos 1.500.000 pesos por trabajador que gastaba mensual. Hoy en día, todos estos costos, lo que estamos diciendo del espacio de mi hogar, que se lo estoy regalando a la empresa, no me pagan arriendo por este espacio que le estoy beneficiando a la empresa, que lo estoy asumiendo en mi propio bolsillo. Hoy en día lo asumo yo, antes lo asumía la empresa. ¿Quién asume todos estos costos ahora? Los incrementos de esas superfacturas de luz, el Internet, necesidad ahora ya de mayores planes, mayores gigas, mayor cobertura, el trabajador. ¿Quién paga los servicios públicos? El trabajador. ¿Cuánto cuesta alquiler? Ah, bueno, aquí está. El alquiler de un puesto de trabajo en Bogotá para el año 2022, más o menos, ya sabemos, 1.500.000. ¿Cuánto le están dando de incremento al trabajador para que preste sus servicios? ¿Ah? ¿Cuánto se le está disminuyendo al trabajador su salario mínimo vital por trabajar desde casa? Si hacemos cuentas, creo que se ha afectado bastante y económicamente todo se puede cuantificar. Hay cosas que es muy complejo, como lo es la salud mental, pero también se podría llegar a cuantificar el impacto de la salud mental producto del trabajo. Yo creo que la empresa nos podría estar quitando gran parte de nuestro salario. El salario hoy en día no solamente es económico, sino que hay muchas otras formas de pactar esa remuneración. ¿Quién se beneficia? Se beneficia primero la empresa, lo tenemos claro, claro, claro. La empresa se beneficia muchísimo del trabajo en casa. ¿Quién más? El trabajador. Hay muchos beneficios para los trabajadores, lo que decíamos. Es algo complejo porque en la medida que esto trae tantos beneficios para mí como persona, el no tener que ir a un puesto de trabajo, relacionarme con mi jefe desde la cara, tener que fingir todo el día, hacer poker faces a que uno hace, todo bien, sí, 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 procuro no hacerla. Pero sé muchas personas que me llegan a decir, no, es que estoy muy mamado porque todos los días que llego al trabajo me toca tener una cara de pastel porque es que es mi jefe y la tengo que ver bien. Entonces, hoy en día son beneficios no tener que relacionarnos en circunstancias que nos estresan. Cuando los seres humanos nos enfrentamos a situaciones de estrés, normalmente hay dos formas de reaccionar a eso. Una es reacción de ataque, ataco, pum, 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 somos animales también instintivos. Otra, reacción de huida, prefiero huir, me escondo. Pero como estamos en una posición dominante, en posición de subordinación, la regla general no es no atacar, no voy a patear la lonchera, huyo. Entonces, el trabajo en casa es un escenario perfecto para huir de una situación de estrés como lo es el trabajo en Colombia. No todo, no todo, no podemos decir que todas las empresas sean iguales, pero gran parte de las personas en Colombia padecen de estrés laboral. Plantea que es como un 57% con ese estudio de la aseguradora que les comentaba. Y que el 57% de las personas que trabajan del estudio, que es muy completo, pero yo creo que en ocasiones no se logran medir todas las variables, padezcan de estrés laboral, es algo muy distinto. Entonces es comprensible que en la medida de lo posible yo quiera huir de ese escenario, no quiera estar allá. Retos producto del trabajo en casa. Primero, la imposición del teletrabajo. Esto no es un acuerdo voluntario entre las personas. Esto es una imposición unilateral por parte de la empresa. La empresa decide, bueno, vamos a trabajar en casa, vamos a teletrabajar, vamos a hacer trabajo remoto. La ley establece que deben cumplirse ciertos requisitos para el trabajo en casa, para el teletrabajo se debe firmar un otro sí porque se cambia la naturaleza del contrato. Entonces requiere voluntad también del trabajador. El trabajo remoto es un acuerdo que ya cambia totalmente la relación de trabajo, pero concretamente, la mayoría de los casos nos volvemos a lo mismo, posición dominante, posición de subordinación. La capacidad de negociabilidad de un trabajador individual frente a una gran empresa es muy, muy difícil. Yo no voy a patear a la lonchera y eso es lo que responde cualquier persona, tengámoslo razonable, porque es que estoy exponiendo mi mínimo vital, estoy exponiendo a toda mi familia, entonces acepto. Y mucho más cuando aparentemente genera beneficios
pero no estoy viendo los efectos secundarios de forma sencilla. Negociación de trabajo no presencial en condiciones dignas. Entonces, ¿cómo hago para poder negociar que bien, el trabajo no presencial trae beneficios, pero para garantizar que sean condiciones dignas y que no sea una imposición? Nosotros consideramos que es a través de las organizaciones sindicales, que es la única forma que los trabajadores se agrupen y dicen, oiga, que no soy solo yo, no es solamente ella, no son solamente los de ese departamento, somos todos los que no estamos de acuerdo con esto. Por este motivo, requerimos establecer unas condiciones mínimas para poder vivir y trabajar con dignidad. Así que no me siga impactando mi vida personal, mi dimensión íntima, mi derecho a la intimidad, que no lo abordamos, pero que también se debe respetar, y tampoco venga a impactarme mi derecho a trabajar en condiciones dignas por ahorrar unos cuantos pesos. Así que si queremos trabajar de esta forma, no quiere continuar teniendo sus plantas o lo que sea, sus puestos de trabajo, como mínimo, establezcamos cuál es el trabajo digno. Nosotros consideramos que una de las posibilidades puede llegar a ser, no, sí, perfecto, pero que den bonos para coworking. Los coworking son espacios en los cuales uno renta un espacio de trabajo en condiciones medianamente dignas, que también tocan entrar a analizar si cumplen o no cumplen para eso, que sean cerca a mi casa, que me tenga que movilizar máximo 20 minutos, pero que pueda llegar a trabajar ahí, que tenga las condiciones que tenía antes, que tenga de pronto un servicio, un cafecito, lo que mínimo antes tenía. Bajo ninguna circunstancia se pueden desmejorar las condiciones del trabajo. Y si se desmejoran, ahí estamos ya en un escenario que no estamos dentro de la legalidad. Extensión de la jornada laboral de manera indefinida. ¿Hasta qué punto vamos a continuar trabajando de esta forma? Ya la jornada laboral desde antes estaba difuminada con el tema de las jornadas de la disponibilidad, que eso es para nosotros es una forma de explotación, esclavitud, literalmente. Decirle a una persona que no se puede mover de su casa y que de lunes a domingo tiene que estar disponible para cualquier llamada y presentarse al puesto de trabajo, eso es esclavitud. Y mucho más cuando no se lo pago, simplemente le pago el trabajo efectivo. Pero ahora cuando está en su casa, mucho más complejo, porque en cualquier momento lo llamo usted está disponible, trabajó tantas horas extras. ¿Y qué pasa con ese artículo 22 de la ley 50 del 90? No me importa ese límite de 10 horas que pueden trabajar máximo los trabajadores. Entonces ahí es cuando decimos, no todas las empresas son así, pero si gran parte lo es algo que nos toca replantearnos como sociedad, qué es lo que está sucediendo y de pronto el enfoque que le estamos dando a los problemas, simplemente estamos atacando las consecuencias y no las causas reales, que es la falta de negociación colectiva y diálogo colectivo frente a las dolores. Nadie habla de lo que pasa en casa y el trabajo en casa. Son muy pocas las personas. ¿Y qué trabajador va a alzar la voz o va a hablar por redes sociales? Hoy sí me pasó esto, esto, esto. Nadie. Disponibilidad versus derecho a la desconexión. Aquí lo que hablábamos, disponibilidad, derecho a la desconexión. Se supone que deben haber unas entidades que me garantizan el derecho a la desconexión. Tengo que estar disponible, no puedo hacer otras cosas. No estoy desconectado, simplemente sigo conectado al trabajo durante toda una semana. ¿Qué sucede durante toda esa semana? 240 horas. Que estoy ahí disponible, pero esas son simplemente unas tantas, pero al final el impacto es muy grande. ¿Cómo me desconecto? No me puedo desconectar simplemente. ¿Y la negociación colectiva dónde queda? Empezamos a retroceder en temas de negociación colectiva. Los derechos que ya se han negociado y que las convenciones colectivas han establecido como unos mínimos, empezamos a negociarlos de forma unilateral. En Enel sucedió. Entonces las empresas simplemente empezaron a hacer acuerdos, otros sí, a los contratos de trabajo, en los cuales simplemente modificaban los contratos que tenían los trabajadores, una estabilidad que habían adquirido por mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, una estabilidad producto de mucho diálogo social, mucho diálogo, y de un momento a otro sentó a todos los trabajadores de forma individual, cada uno en su casa, totalmente aislado, le dijo, fírmeme esto para tal momento, y si no, tiene que volver ya mismo a las instalaciones y usted verá, ve a ver cómo se acomoda. Llegaron a las instalaciones algunos, no había puestos de trabajo, no había unas condiciones dignas, entonces los empezaron a presionar para que firmaran aquellos acuerdos, otros sí. No es el caso de TV aún, pero sabemos que en realidad el trabajo en casa no es de forma indefinida, sino que tiene unos límites temporales. Y que en algún momento ese jueguito de que sigo en estas situaciones excepcionales, ocasionales o transitorias, ya no lo van a poder continuar diciendo
y van a pasar a otra modalidad para continuar con esto, porque es que definitivamente están vendiendo las sedes de la empresa, están vendiendo los puestos de trabajo en donde antes los trabajadores prestaban sus servicios, eso hace que ya no estén. Por más de que quisiéramos volver, ya no va a ser posible. Por eso es que en el momento en el que esto suceda, se debe fomentar un escenario de diálogo colectivo a través de una organización robusta que me permita decir esto está sucediendo y no lo vamos a permitir, porque queremos trabajar en condiciones dignas. Los derechos no se piden, los derechos se exigen. Una premisa que mi abuelito siempre dice, Alberto Carvajal, él siempre nos comenta, los derechos ustedes no los pueden pedir, los derechos toca exigirlos para que no pasen por encima de ellos. Creo que, bueno, aquí ya estamos, terminamos con estos temas, quedan muchos temas por abordar, de todas formas, este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho muchas cosas, mm, pero bienvenida si hay alguna pregunta, si hay algún simple comentario, mm, estaría encantado de poderlos escuchar y poderlas escuchar. O Giovanna Cristian, también, no sé, si quieres venir a comentar o algo que has claro. notado. Bueno, pues por aquí estamos viendo la audiencia que tenemos por el Facebook. Hay muchos saludos que te envían los compañeros de Atelca, e incluso hay varios compañeros que no son del sindicato, pero como esta invitación fue abierta, pues estamos muy contentos de Genial. que hayan podido ver esta información que, como tú mismo dijiste, es muy importante para todos los trabajadores. Por aquí había una pregunta que me envían por el interno a nivel de las herramientas. Tú hablaste acerca del tema de las herramientas de trabajo que tenía que dar la empresa y normalmente cuando estamos en nuestro sitio de trabajo, pues las da allá. Pero en la casa, temas de resma de papel, tema de lo que tú decías de los servicios, demás, ¿cómo se hace para obligar como tal a la empresa a que brinde esas herramientas que pues obviamente tienen la responsabilidad de ellos de brindar? Esa es una y ya te paso otra que está por aquí. Derecho, el derecho está, claro. El derecho no lo pido, no le pido el favor. Oiga, empresa, ¿me puede por favor dar esto? Ojalá estuviéramos en un escenario que el diálogo fuera suficiente. El derecho lo tengo que exigir. Lo que me pasa a mí seguramente le pasa a todo el resto de trabajadores de planta de personal, mucho mejor que hayan venido muchos otros trabajadores. ETV es una empresa muy grande. Hay otras organizaciones sindicales también que tienen muchas problemáticas y que seguro también son problemáticas muy similares como esta del trabajo en casa. Entonces, el derecho no lo pido, el derecho lo tengo que exigir. Y tengo que decirle a todas las personas, oiga, a mí me está pasando esto, las resmas de papel que me estoy gastando al mes son tantas y esto me está afectando de esta forma. ¿Cuánto usted? ¿Cuánto usted? Mire todo lo que la empresa se está ahorrando. Exijámosle resmas de papel a la empresa. Primero, a través de todas formas, la petición, un derecho de petición se puede realizar. Segundo, establecer, me he gastado tantas cosas, no sé, hasta la luz, lo que nosotros decimos, la luz es que no hay regulaciones presa que diga que es una obligación para la empresa, dice simplemente en el teletrabajo, por lo menos dice, no, que es lo mismo, que puede ser acordado entre las partes para que el trabajador la suma, no sé, o que puede acomodarse, acordarse entre las partes un dinero para eso. Pero no sucede, eso no sucede. Entonces ahí es cuando tenemos que decir, no, aquí usted me está causando un perjuicio, la ley establece esto, intentar fomentar un diálogo con la empresa, decirle, y un diálogo que no sea individual, sino un diálogo colectivo, y en el momento en el que esto no suceda, de una vez tengo que empezar a buscar herramientas que me permitan exigirlos, como lo son las herramientas jurídicas, demandas, tutelas, para poder reclamar estos derechos. Aquí por acá nos comparten un artículo, artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo. Creo que es de las herramientas. El problema es cuál es la vía jurídica, como lo decimos. Entonces, el derecho está, el derecho lo vemos, el derecho está claro. No puedo asumir los costos de estas herramientas y no veamos las herramientas de una forma plana, veámosla de un espectro amplio. Herramienta, luz es una herramienta, agua es una herramienta, internet es una herramienta indispensable para poder trabajar. ¿Cómo las exijo? Puede ser una demanda ordinaria, puede ser una tutela, puede ser una acción colectiva de todos los trabajadores también para reclamar esto. Cambio de los bombillos, empaques, demás insumos que ahora asumen los trabajadores, pues claro,
No lo hablamos, pero los bombillos, algo tan sencillo como los bombillos tienen una obsolescencia programada. Tantos clics los puedo prender. ¿Cuántos se incrementan? ¿Cuántos prender y apagar se incrementan en el transcurso del tiempo que estoy trabajando y me toca pagar así sea un bombillo? Es que son 2.000 pesos, pero es que esos 2.000 pesos, por más poquito que sea, o 3.000, o 5.000, o 10.000, si es uno de los LEDs, no tengo por qué asumirlo. Así de simple, no lo tengo que asumir, y si hacemos una contabilidad de todo lo que involucra, todos estos costos adicionales son muy altos. Entonces, las vías son las vías, primero, derecho de petición, decir esto se está presentando, por favor, empresa, responda. Una vez que este derecho de petición, la empresa se niega, ya tenemos una negativa por parte de la empresa, tenemos que empezar primero, para poder hacer efectivos los derechos, probar. Tengo que probar, cambié tantos bombillos en un mes, gasté tantas resmas de papel para el trabajo en un mes, para esto, esto, esto. Todo derecho que yo quiera probar, que yo quiera reclamar, es muy importante que lo pueda probar primero. Si no tengo los elementos para probar, de nada nos sirven las vías jurídicas. Las vías jurídicas necesitan pruebas. Entonces, todo lo que nosotros necesitemos reclamar se hace a través de las peticiones, que deben estar debidamente sustentadas con unas pruebas. De hecho, Juan Sebastián, doctor Juan Sebastián, en ETB tuvimos el año pasado un documento, un otro sí al contrato laboral que pasó ETB a los trabajadores que querían mantener este tema de trabajo en casa. Y una de las correcciones o de las modificaciones que hacían al contrato era casualmente la que mencionó el compañero Ricardo Ochoa. Cambiaban el artículo 55 del Código Sustantivo diciendo que de ahí en adelante la responsabilidad de las herramientas e insumos ya no era de la empresa, sino que eran del trabajador. Entonces, el sindicato, o como junta directiva, levantamos la mano y dijimos, eso es nefasto porque están, primero a nivel de herramientas, como ya lo revisamos, y también a nivel, que es otra de las preguntas que tengo por acá que me hacen por el WhatsApp, es la responsabilidad también de las ARL en medio de este tipo de modalidad como tal de trabajo, que como tú muy bien lo decías, pues muchas veces lo vemos como un regalo, como que el tema de que el trabajo no presencial es un regalo porque podemos estar con la familia, pero la implicación a nivel de salud mental que tú nos has contado, pues efectivamente es algo que, como tú muy bien lo dices, muchas veces no lo vemos en el momento, pero puede llegar a estar afectándonos también en un futuro. Y si la empresa quiere mantener y si el trabajador por X o Y motivo lo quiere hacer, la junta directiva lo que quiere es que se tengan cuáles son los pros, los contras y que efectivamente puedan llegar a exigir que la empresa cumpla con lo que se requiere para este tipo de modalidades. Creo que estamos consiguiendo el objetivo del día de hoy, doctor. Como oficina, desde la oficina, con toda la experiencia y hablando de las conversaciones que hemos tenido el equipo de trabajo junto a mi abuelito, decimos, el trabajo no presencial es muy bueno, tiene muchos aspectos positivos y los debemos fomentar. Todo aquello que mejore las condiciones de trabajo, bienvenido. Pero no puede ser impuesto unilateralmente. Y si se vuelve una imposición unilateral, de una vez debemos alzar la voz y decir, no, no aceptamos esto. Segundo, el tema de un artículo que estén intentando modificar y que yo esté renunciando a un derecho que tengo como trabajador. La ley lo contempla. La ley contempla que hay unos derechos que son irrenunciables. Por más de que yo quiera decirle al empleador, no, tranquilo, yo le regalo mi salario en el contrato, o vamos a establecer una cláusula que establezca, no, yo voy a dar de forma voluntaria mi trabajo y usted nunca me va a dar ningún salario por esto, ni tampoco quiero cesantías. Se entienden cláusulas no escritas. Pero yo como trabajador, al verla y tener desconocimiento, ahí sucede por desconocimiento, pienso que eso tiene validez. Pero entonces son cláusulas que son no escritas. Pero hasta qué momento se entiende como no escrita y se puede reclamar el perjuicio de esto, es hasta el momento en que un juez lo declare. Y para poder declarar esto, requiere entonces todo el aspecto probatorio para poder llegar y decir, sí, usted me está acá diciendo y me está trasladando unas cargas que no me corresponden y producto de esta infracción que usted cometió me causó tantos perjuicios. Los cuantifico, los determino. Para complementar lo que dice salud mental y las ARL, se establecen unas cargas de notificar a las ARL, se supone que las ARL tienen que informar, pero yo ahí simplemente haría una pregunta. ¿Cuántos trabajadores, Giovanna, te han informado que hayan pedido una cita psicológica para psicología del trabajo? No sé, como que
que venga un psicólogo de la área a evaluar mis condiciones mentales y el impacto del trabajo en mi salud mental. Si es que ha sucedido. Digamos, digamos que a nivel personal, como pues nosotros tenemos el plan de salud y lo manejamos ahí desde la oficina de Atelca, varios compañeros pues han pedido asesoría, mira, me siento así, quiero salir corriendo, me siento de esta manera. Y cuando uno les aconseja que efectivamente pidan una cita, bien sea al psicólogo, bien sea, digamos que sobre todo al psicólogo, es que es la puerta como tal de entrada, algunos ofrecen resistencia porque dicen, no, pues es que yo no estoy loco, yo simplemente le dije que me siento como raro y que no sé qué me pasa, pero pues yo no estoy loco. Entonces, la empresa, digamos que ha venido haciendo unos seguimientos y pues algunos compañeros nos han pedido acompañamiento, ¿sí? Pero pues otros, digamos que yo creo que esto es un tema que a veces como que también da un poco de miedo o da un poco de pena decir, oiga, venga, estoy teniendo un inconveniente, bien sea por los motivos que sean. De hecho, la pandemia a Telca nos ha golpeado mucho en el sentido de que muchos de nuestros técnicos han perdido familiares, uno o dos, o sea, y todo eso junto a lo que tú nos mencionas hoy, pues son circunstancias que afectan como tal el tema de salud mental y creo que ETV se ha quedado corta en todo lo que tiene que ver con esa prevención de lo que pues, puede pasar más adelante. Como sindicato y como junta directiva, pues lo que nosotros queremos es también poder conocer esas herramientas para poder apoyar a los compañeros y que efectivamente esto sea no simplemente al que lo pida, sino muchas veces es hacer campañas preventivas y demás, que pues efectivamente no hemos visto que por el momento lo haya hecho ETV. Entonces, en ese caso, respondiendo a tu pregunta, muy pocos. Vivimos en una sociedad de duros, corazas, y que al final nos reventamos por dentro y salud mental nada, hasta hace poquito, hace 10 años, 20 años, es que se ha empezado a visibilizar como algo importante y no de débiles, sino antes de personas que tienen mayor fortaleza, reconocer, sí, tengo unas situaciones y que así no pueda ver que tengo fracturado mi brazo, porque el brazo es tangible, me duele, el cerebro no puedo ver cuando tengo no se ve como una fractura el cerebro, sino que simplemente aparentemente yo puedo continuar una vida normal, que lo normal en este momento está replanteado, lo tenemos que replantear. Entonces el hecho de yo decir voy al psicólogo, ni por el carajo, la mayoría de las personas. Entonces tenemos que empezar a hacer jornadas de sensibilización, de ir al psicólogo, porque es a través de un dictamen pericial que nosotros podemos probar ante un juez el impacto en la salud, en el nivel salud mental, y después más adelante el psicólogo lo puede remitir a un psiquiatra o el especialista que corresponda, pero solamente es a través de eso que nosotros podemos probar el perjuicio causado. Por aquí tengo otra pregunta y me dicen, ¿y el ahorro que tuvo o que tuvieron las empresas en pandemia, tanto a nivel de servicios públicos, de seguridad, de insumos, que todos esos costos, pues ya de acuerdo a lo que hablamos, se transfirieron a los trabajadores? ¿Es posible poder tener alguna estrategia jurídica de decir, venga, es que ustedes ahorraron como empresa tanto y pues efectivamente que haya una retribución al trabajador que fue el que estuvo poniéndole el pecho en el caso de nosotros, que fue uno de los sectores que más creció y que no pudimos parar porque la pandemia necesitaba conexión y nosotros somos una empresa de telecomunicaciones? De hecho, el doctor Juan Sebastián sabe muy bien que nosotros en el pliego de peticiones de Atelca estábamos pidiendo eso, que se le diera una retribución económica a las personas precisamente por el tema del Internet y pues ya sabemos que eso no hubo voluntad por parte de la empresa y pues era una de las cosas que estábamos pidiendo. Entonces aquí me dice, y el ahorro de lo que las personas o de las empresas hicieron en pandemia a costillas, por decirlo así, del trabajador. ¿Hay alguna manera de exigir eso? En ETV hace un tiempo nos colocaron, cada trabajador gasta tanto en agua, no sé qué. ¿Eso es posible nosotros llegar a decir, venga, es que la empresa se ahorró en esto y poder retribuir? ¿O eso, digamos que eso sería muy, muy difícil? Primero, todo perjuicio causado debe ser reparado. Entonces, si se causó un perjuicio, el perjuicio se debe reparar. Ahora, el camino para los perjuicios que se causaron, debemos empezar a desarrollar y trazar todo ese aspecto probatorio que estábamos mencionando, desde los bombillos hasta los conceptos psicológicos de la afectación en la salud mental.
Ahora, y por otro lado, los incrementos en las utilidades de las empresas, eso también genera, a nosotros nos interesa que las empresas sean empresas rentables y empresas grandes. No es una visión, no, abajo las empresas, no, qué bueno que hayan empresas que sean rentables y en la medida que tengan mayor rentabilidad, nuestras condiciones mejoren. Y la única forma de establecer que mis condiciones puedan mejorar es a través de la negociación. Y en una negociación, para yo poder reclamar, debo estar consciente de cuáles son las estrategias de negociación, hasta qué tanto puedo llegar a presionar, hacer solicitudes y peticiones realistas, y que en este caso vemos que el margen de utilidades, los indicadores financieros están por el aire, pero mis condiciones de trabajo están por el piso. ¿Qué hago? Próxima negociación colectiva le tenemos que meter la ficha. Ahí es donde se va a pagar esta deuda o donde se puede pagar, depende en realidad de ustedes, qué tanto la quieran llevar o hasta qué punto estemos dispuestos a llevar esta negociación. Listo, doctor Juan Sebastián. Un saludo a los que están conectados en el Facebook. Está compañero Mauricio Cañón, Elizabeth Cárdenas, Nancy Fernanda Jiménez, Julio Andrés Toca, Jacqueline Cepeda, Milton Pineda y otros más que están por ahí. Un saludo y gracias por estar en este espacio. La compañera Marta Alejandra Wilches también hace una pregunta que está ahí en pantalla, doctor. Cuando a unos trabajadores no les hacen mantenimiento a sus herramientas, cuando están en malas condiciones, ¿eso no se podría considerar como un acoso laboral? Y las herramientas de trabajadores directos pueden ser usadas por trabajadores de contrato. Primero que todo, también le doy un saludo muy especial a Aleja y felicidades también por el éxito del día de ayer. Me enteré y me alegra mucho. Como oficina estamos contentos por eso. Mm, Para responder, Aleja, la pregunta, claro, el acoso laboral es algo que se da en la medida que me empiezan a presionar y a presionar y a presionar para que mis condiciones de trabajo sean unas condiciones que no son dignas, empiezo ya a caer en la situación de acoso laboral. El tema es que la ley de acoso laboral no tiene dientes tan sólidos. Y yo para poder reclamar o hacer una acción para el reconocimiento de este acoso laboral, requiero probar. Y ahí es cuando debo hacer un link entre la voluntad y como esa mala fe por parte del empleador de que esto me afecte. Pero desde nuestro punto, yo creo que la negligencia grave, como lo es la falta de mantenimiento, logra crear un link para que en algún momento podamos hacer una acción para el reconocimiento del acoso laboral en el cual están los trabajadores. Pero sí, claro, si yo le digo a alguien trabaje, pero yo le digo, le doy las herramientas a medias, no sé, más fácil, un ejemplo menos complejo que a veces puede llegar a ser, estoy en una finca agrícola, entonces le doy el azadón al trabajador, pero le doy con el mango roto. Entonces le digo, y trabaje. Y ahí donde no trabaje, se vuelve algo que prácticamente se puede estar acosando y la presión constante también genera una presión para el trabajador. Por acá hay otra pregunta, veo que la publican acá. Digamos, para los trabajadores que estuvieron todo el tiempo en la calle, ¿cuál sería, digamos, el marco jurídico laboral aplicable? Continúa siendo el mismo. Si no se los modificaron en lo absoluto, no se les puede continuar vulnerando, no se les puede modificar a ustedes la modalidad de trabajo. Y aparte de eso, mm, tenemos que analizar cuáles son las condiciones propias que también están y las hemos hablado con la junta directiva, con Giovanna, de los trabajadores que están en terreno, como eso que hablábamos de los turnos de emergencia, que son otras cosas adicionales que afectan la dignidad en el trabajo, pero no es precisamente por el trabajo en casa. Perfecto. Hoy, digamos, aparte de las celebraciones, también estamos muy contentos por la compañera Marta Alejandra en esas elecciones de Sintrateléfonos que efectivamente cuando las dos organizaciones se han unido para trabajar y defender estos derechos de los trabajadores, nos ha ido muy bien. Lamentablemente el proceso no ha sido tan transparente, la compañera también tiene ahí una lucha bastante importante y nosotros como Telca también estamos hoy muy contentos porque lo que dice el doctor es muy cierto. A veces hemos dejado pasar y hemos normalizado el tema del incumplimiento por parte de la empresa y no exigimos los derechos. Tú has dicho, todo perjuicio causado debe ser reparado y todo punto convencional que sea vulnerado debe ser demandado. El día de hoy, en primera instancia, ganamos la vacante, el llenado de la vacante que dejó el compañero
ay, ahora se me olvidó, José Madrid, porque él salió pensionado y efectivamente la cláusula es muy clara, a los 45 días tienen que llenarla. La sentencia salió muy buena, tuvimos la audiencia el día de hoy y a pesar de que TV apeló con unos argumentos bastante flojos en mi sentir, porque dice, sí, la cláusula está vigente, pero es que la empresa es la que decide si contrata o no contrata. Entonces, pues, ¿cómo así? O sea, él mismo está diciendo que se vulneró como tal un derecho, lo saben que lo están haciendo y la manera como nosotros tenemos para efectivamente poder conservar la convención colectiva es eso, haciendo todo lo que estamos haciendo, informando a la base, tener una base informada y que efectivamente podamos digamos que corregir los errores que hemos hecho, hemos dejado de hacer algunas cosas, pero la idea es poder exigir como tal, porque no es pedir el favor, no es decir, oiga, venga, por favor, doctor, hágame, no, es exigir los derechos y pues efectivamente si no nos quedan otras alternativas que las jurídicas, pues toca por ahí. Entonces hoy estamos de verdad que contentos porque esto se inició en la junta, en el periodo de junta directiva anterior y qué bonito cuando una junta directiva continúa con esa misma línea en beneficio de los trabajadores y no en beneficio a nivel personal. Aquí Entonces, nos estamos muy... encontramos frente a una empresa, Giovanita, que la pregunta que se podía hacerse con todos esos recursos que estaban ahí, que se habían ahorrado, las utilidades, que podemos decir que tiene una política de vulneración de derechos de los trabajadores y que no solamente sucede acá en este caso, sino que en muchos otros. Vemos lo que sucedió en el caso del fondo de prestaciones. Entonces, como que hay muchos ejemplos de que las empresas pueden llegar a tener más utilidades y que simplemente digan, no, es que eso lo usamos para las prestaciones de los trabajadores, prestaciones sociales, cuando nunca crearon una junta directiva. Entonces hay incumplimiento de cláusulas convencionales que todos decimos, sí, es evidente. Ahora, la forma como se reclama, se requiere táctica jurídica, pruebas, todo este componente, pero yo digo, estamos por un muy buen camino. Y el primer escenario es crear estos espacios de diálogo para socializar las problemáticas y decir, hey, aquí está pasando algo. Así es, así es. Y tú lo has dicho, nosotros desde la Junta Directiva consideramos que esta empresa, de hecho, hace contratos y específicamente es para que interpreten la convención colectiva. O sea, lo dicen claramente para vulnerar como tal los derechos y no solo de los trabajadores directos, sino también de los trabajadores que están, digamos, con un tipo de contratación por tercerización y cuaternización, porque aquí esto es el contratista del contratista. Nos causa mucho también curiosidad el día de hoy. ETV saca un premio que se ganó el 4 de agosto por cuidar la salud en el trabajo de los directos y de los contratistas. Ese día 4 de agosto estaba falleciendo el compañero que también revisamos con ustedes y con la oficina, estaba falleciendo un compañero prestando servicio a ETV. Y pues qué casual, son las ironías de la vida. Mientras ellos estaban recibiendo un premio, pues el compañero estaba perdiendo la vida. Y eso, digamos que desde Atelca lo hemos evidenciado, hemos hecho un acercamiento con la familia, porque un trabajador directo como tal, pues tiene algunas prestaciones y algunas cosas adicionales, unos derechos convencionales mejor. Pero pues obviamente que una persona que tiene este tipo de contratación pues debería estar directamente contratada con ETV porque se necesita como tal esa mano de obra. Entonces, aquí dice algo, se puede solicitar la aplicación de fallo en primera instancia, no hay necesidad de esperar el resultado de la impugnación. Ah, ok, referente a las vacantes, listo, Richie. Sí, 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 toca. Es que ahí teníamos una duda, doctor. De pronto le estamos saliendo del tema, pero mire, está muy interesante. Y es Las que, preguntas como ya hay un fallo bienvenidas. de primera instancia, ¿sí? Y dice, salió así tal cual. Exigir a ETB el llenado de la vacante, por medio de curso concurso. Obviamente TV apeló, pues nosotros podemos de una vez hacer la solicitud de que se cumpla por parte de la empresa o hay que... Se puede intentar, y el código de procedimiento, el Código General del Proceso, que es la norma que establece cuál, eso se llama efecto en el cual se concede una decisión. Entonces, la decisión de primera instancia, en principio, uno podría decir que uno podría llegar a solicitarla, pero hay unos autos y unas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que han establecido que se conceden el efecto devolutivo. Efecto devolutivo, es decir, que queda
en efecto suspensivo, perdón, que queda en suspenso la decisión hasta tanto no haya una decisión definitiva. Entonces, lo ideal sería que fuera en efecto devolutivo, que es cuando se cumple y en caso tal de que sea diferente, pues entonces ya se devuelvan las cosas al estado anterior. Pero podemos verlo para ver qué otras herramientas, y ahí es donde forma parte del litigio estratégico, entra a jugar. Pero por el momento, de pronto, jurídicamente es algo complejo, pero lo podemos intentar, podemos ver qué alternativas hay. Listo, doctor Juan Sebastián, por aquí no hay más preguntas. Voy a mirar aquí, creo que en el Facebook tampoco hay más preguntas de los compañeros. Agradecerte inmensamente esta participación, a los compañeros nuevamente también agradecerles este espacio, la participación. Queremos saber de ustedes qué otros temas quisieran que efectivamente estuvieran en estos espacios. Si tienen alguna pregunta esta noche que digan, oh, se me ocurrió tal y tal cosa preguntar, no importa, la envían a la Junta Directiva que aquí la hacemos llegar al doctor Juan Sebastián. Y pues, doctor, no sé si tenga algunas palabras finales para nuestros afiliados que lo están escuchando esta noche. Tenemos un gran reto y una deuda en este momento con todos los trabajadores que no se han podido beneficiar ni siquiera de estos mínimos que tienen los trabajadores directos y son todos los trabajadores tercerizados. Como Giovanna lo comentabas, es muy importante identificar cuáles son las principales problemáticas y cuál es la realidad. No nos podemos seguir tapando los ojos. La mayor parte de la planta de personal son trabajadores tercerizados y todos estos trabajadores tercerizados están desprotegidos, motivo por el cual es una situación muy compleja que la que están viviendo, en la cual los salarios son mínimos. Entonces, la invitación es a tenerlos muy en cuenta, que yo sé que los tenemos acá, es una de las prioridades, pero también empezaré a socializar eso con todos los otros trabajadores, porque eso a veces lo relacionamos con algo como, es una palabra fuerte, pero es como si fueran hijos ilegítimos, ¿no? Durante mucho tiempo que se les dio la categoría a los otros hijos que eran extramatrimoniales, de que no tenían los mismos derechos que cualquier otro, y así los trataban, ni siquiera los reconocían, económicamente no tenían derecho a nada. Hoy en día la mayoría de los trabajadores están en esas condiciones y lo hemos naturalizado. Y también son técnicos, también cumplen labores técnicas, o también, ahí es cuando decimos cómo puede suceder eso. Para finalizar concretamente, si hay beneficios en el trabajo no presencial, que bueno, los debemos incentivar, pero siempre promoviendo escenarios de negociación y nunca permitiendo imposición unilateral por parte de la empresa. En el momento en el cual se empieza a generar imposiciones unilaterales y aparte negociaciones individuales, se sacrifica lo que es la negociación colectiva. Y el escenario digital y el escenario en el cual todas las personas están alejadas, es mucho más complejo fomentar la agremiación sindical. Motivo por el cual hay que asumir esos retos, fomentar escenarios digitales, porque ya no estamos persona a persona como antes se podía hacer mucho más sencillo. Entonces, poner esos frenos y exigir esos derechos entre todos y todas. Muchas gracias Perfecto, a todos, a todos y perfecto. a todas las que están acá. Yo voy a dejar ahí una tarea para los que nos están escuchando y es que sería muy útil que de acuerdo a lo que explicó el doctor Juan Sebastián, en relación a esos costos que se nos incrementaron en el tema de la pandemia por estar trabajando desde casa y demás, a mí me subió el internet de tanto a tanto, me tocó hacer tal cosa, el recibo del agua, o sea, si por lo menos unas 10 personas, unos 10 técnicos nos pudieran regalar esa información, sería muy valioso para nosotros también empezar a revisar qué acciones podemos hacer. Entonces ahí les dejo la tarea, compañeros, a los que nos quieran colaborar con ese insumo para la Junta Directiva. No me resta más que agradecerte, Juan Sebastián, como siempre, esa disposición que tienes, ese conocimiento que obviamente tenemos el beneficio y el privilegio de tener en esta junta directiva. Un abrazo para la oficina de Alberto Carvajal, en especial para tu abuelo, que es una persona, es un hombre maravilloso del cual podemos aprender muchísimo. Y a todos los compañeros que nos escucharon el día de hoy, mil y mil gracias. Espero que haya sido esta información de utilidad y pues recuerden que en Atelca estamos para servir, para defender los derechos laborales y para buscar el beneficio como tal de todos nuestros afiliados. Un abrazo y feliz noche a todos. Feliz noche, que descansen. Gracias, Juan Sebastián.